«Te voy a desheredar, maldito», dijo el millonario a su hijo al saber que se iba a casar con una humilde campesina. Lo que hizo su hijo dejó a todos sin palabras. La mansión de don Álvaro Salcedo, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, era un reflejo perfecto del poder y la influencia de su dueño, con imponentes muros de piedra y jardines cuidados al milímetro. El lugar emanaba lujo en cada rincón. Dentro, los pasillos estaban decorados con obras de arte invaluables, candelabros de cristal y muebles traídos de Europa. Pero a pesar de toda esa opulencia, había una frialdad que lo envolvía todo, como si las paredes mismas supieran que, más allá de las riquezas, allí faltaba algo esencial: calidez humana. Don Álvaro, sentado en el centro de su biblioteca personal, revisaba documentos importantes bajo la luz de una lámpara de escritorio. Su presencia era imponente, con su cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje hecho a medida. Era el retrato de un hombre que había conquistado el mundo a través de su determinación y disciplina, pero su rostro severo y sus manos firmes también eran un recordatorio de que no toleraba fallos ni excusas. Ese día, su hijo, Santiago, entró en la biblioteca con paso decidido. A sus 28 años, Santiago era todo lo contrario a su padre, aunque compartía los mismos rasgos físicos: el cabello oscuro y los ojos penetrantes. Sus personalidades no podían ser más diferentes. Santiago era idealista, apasionado y más interesado en la música y las artes que en los números y contratos que definían la vida de don Álvaro. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Santiago al cerrar la puerta detrás de él, rompiendo el silencio solemne de la habitación. Don Álvaro apenas levantó la vista del documento que revisaba. Con voz monótona, respondió: «Si es rápido, adelante. Estoy ocupado». Santiago apretó los puños por un momento. Tratando de contener la frustración, respiró hondo y continuó: «He tomado una decisión importante. Voy a casarme». Esa frase hizo que don Álvaro levantara la mirada al instante, frunciendo el ceño. Su tono se volvió más cortante. «¿Casarte?», repitió, como si la palabra le resultara extraña. «¿Y quién es la afortunada?». Santiago, anticipando la reacción de su padre, enderezó los hombros y habló con firmeza: «Natalia Martínez». El nombre cayó como una piedra en el aire. Don Álvaro se recostó en su silla y lo miró con incredulidad. Tras unos segundos de silencio, estalló: «¿La campesina? ¿Esa chica que vive en una villa olvidada? Esto es una broma». «No es una broma, papá. La amo, y quiero pasar el resto de mi vida con ella». La expresión de don Álvaro cambió de incredulidad a enojo. Golpeó la mesa con ambas manos, haciendo eco en la habitación. «Esto es inaceptable», tronó. «Eres un Salcedo. Nuestro apellido representa poder, prestigio. No puedes mancharlo casándote con alguien que no tiene ni apellido ni fortuna». Santiago, lejos de amedrentarse, se levantó y se enfrentó a la mirada de su padre. «Papá, Natalia es mucho más de lo que tú crees. Es honesta, trabajadora, y tiene un corazón que vale más que todo el dinero de este mundo. No necesito tu aprobación para casarme con ella». Don Álvaro se levantó también. Su figura alta y dominante parecía llenar toda la habitación. «Si te casas con esa mujer, Santiago, estarás desheredado. Para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago mantuvo la mirada firme, pero en el fondo sintió un dolor que no esperaba. Finalmente, habló con calma: «Prefiero el amor de Natalia a cualquier fortuna tuya». Sin esperar respuesta, Santiago dio media vuelta y salió del despacho, dejando a su padre sumido en una mezcla de rabia y desconcierto. Don Álvaro, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y de la de los demás, se encontró por primera vez con una situación que escapaba de su control. Mientras tanto, Santiago condujo hacia la villa rural donde vivía Natalia con su abuela. Allí, el mundo era completamente diferente. Las calles de tierra, las casas humildes y los árboles frutales creaban un ambiente de paz y sencillez. La pequeña casa de Natalia, rodeada de flores silvestres, era un refugio lleno de calidez. Cuando ella salió a recibirlo, su sonrisa iluminó el día. «¿Cómo te fue con tu papá?», preguntó Natalia, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Santiago tomó sus manos y la miró a los ojos. «No fue fácil, pero estoy más seguro que nunca de que quiero estar contigo. Nada ni nadie me va a separar de ti».
Natalia lo abrazó con fuerza, mientras la abuela observaba desde la puerta, con una sonrisa sabia y serena, pero en la mansión Salcedo, don Álvaro no estaba dispuesto a aceptar la decisión de su hijo. Su orgullo herido y su temor por el legado familiar lo llevaron a maquinar un plan. Natalia no sería parte de su familia, no mientras él tuviera algo que decir. La villa donde Natalia vivía con su abuela era un mundo aparte del universo opulento de los Salcedo, rodeada de colinas verdes y campos sembrados de maíz. El lugar estaba lleno de vida. Los vecinos se conocían por nombre, y el sonido de las aves al amanecer era el único reloj que necesitaban. Natalia había crecido en esa villa, aprendiendo desde niña el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Su abuela, doña Rosario, era su mayor inspiración. Una mujer fuerte, sabia y amorosa, que siempre le recordaba que la dignidad no tenía precio. Esa mañana, Natalia estaba recogiendo flores silvestres en el pequeño jardín de su casa, preparando un ramo para adornar la mesa del desayuno. Santiago apareció a lo lejos, bajando del auto con un semblante que mezclaba cansancio y determinación. Ella lo vio venir y, como siempre, su corazón dio un pequeño salto de alegría. «¿Qué pasó, Santiago?», preguntó, dejando las flores a un lado para acercarse a él. Santiago la tomó de las manos y la miró con intensidad. «Le dije a mi papá que nos vamos a casar». Natalia sintió una mezcla de emoción y preocupación. Sabía que Santiago había desafiado a don Álvaro, pero también entendía lo que eso significaba. «¿Y cómo lo tomó?», preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Santiago suspiró, sin apartar la mirada. Como era de esperarse, mal. «Me amenazó con desheredarme, pero no me importa. Prefiero una vida contigo que cualquier fortuna de su imperio». Natalia se quedó en silencio por un momento. Aunque amaba a Santiago con todo su corazón, no podía evitar sentirse culpable de que él tuviera que enfrentarse a su padre por ella. «Santiago, yo no quiero que pierdas todo por mi culpa. Tu familia, tu futuro», dijo, con la voz temblorosa. Él le acarició el rostro suavemente. «Nada de eso importa si no estás conmigo. Tú eres mi familia, Natalia, y no voy a dejar que nadie nos separe». Desde la puerta, doña Rosario observaba la escena con atención, aunque no intervenía. Sabía que el camino que su nieta y Santiago habían elegido no sería fácil, pero también sabía que el amor verdadero era raro, y valía la pena luchar por él. Más tarde, mientras desayunaban en la modesta cocina de Natalia, Santiago compartió sus planes para el futuro. Hablaron sobre cómo construirían una vida juntos, lejos de las expectativas de don Álvaro. Natalia, aunque emocionada, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que Santiago estaba sacrificando. Por su parte, en la mansión Salcedo, don Álvaro no perdió el tiempo. Sentado en su despacho, con el teléfono en mano, llamó a su abogado personal. «Quiero que prepares los documentos para desheredar a Santiago», ordenó, con un tono frío y calculador. El abogado, sorprendido, intentó razonar con él. «Don Álvaro, ¿está seguro? ¿Esto podría generar repercusiones legales y mediáticas? Su hijo es el único heredero». «No me importa», interrumpió Álvaro. «Si él quiere traicionar a la familia, no merece nada. Haz lo que te digo». Pero mientras planeaba su siguiente movimiento, una idea más retorcida comenzó a formarse en su mente. Si Santiago estaba dispuesto a sacrificarlo todo por esa campesina, entonces sería Natalia quien tendría que enfrentar la realidad de lo que significaba desafiar a un Salcedo. Al día siguiente, don Álvaro decidió actuar. Hizo que su chofer lo llevara a la villa donde Natalia vivía, aunque no había puesto un pie en un lugar tan modesto en años. No le importaba. Lo que importaba era proteger el legado de su familia. Cuando llegó, los vecinos lo miraron con curiosidad y desconfianza. Un hombre tan elegante y fuera de lugar no pasaba desapercibido. Tocó la puerta de la casa de Natalia, y fue doña Rosario quien lo recibió. «Buenos días», dijo don Álvaro, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Soy Álvaro Salcedo. ¿Podría hablar con Natalia?». Doña Rosario lo estudió por un momento antes de responder. «¿De qué se trata?». «Es un asunto entre ella y yo. Le aseguro que es importante». Natalia apareció en ese momento, sorprendida de ver a don Álvaro en su puerta. «¿Señor Salcedo?», preguntó, claramente desconcertada. «Natalia, necesito hablar contigo. ¿Podemos hacerlo en privado?». Con cierta duda, Natalia aceptó. Lo invitó a sentarse en la pequeña sala
que contrastaba enormemente con las oficinas elegantes a las que don Álvaro estaba acostumbrado durante la conversación. Él intentó convencerla de que terminara con Santiago. «Eres una buena chica, Natalia, pero no estás a la altura de lo que mi hijo necesita. ¿Cuánto dinero quieres para dejarlo?», dijo, dejando un cheque en la mesa. Natalia sintió que la sangre le hervía. Miró el cheque y luego a don Álvaro. «No estoy en venta». «Señor Salcedo, y si cree que puede comprar mi amor o mi dignidad, se equivoca». Don Álvaro se quedó sin palabras por un momento, pero antes de irse, dejó una advertencia. «Si insistes en seguir con esto, haré todo lo posible para que te arrepientas». Natalia lo observó salir, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no sería fácil, pero no pensaba rendirse. La mansión de don Álvaro estaba más silenciosa de lo habitual. La tensión que había comenzado con el anuncio de Santiago se había transformado en una nube pesada que parecía envolver cada rincón de la casa. Don Álvaro, aún enfurecido por su visita a Natalia, caminaba de un lado a otro en su despacho, planeando su próximo movimiento. Para él, esto no era solo una rebelión de su hijo, era un ataque directo a la reputación de la familia Salcedo. Santiago, por su parte, había decidido regresar a la mansión para enfrentar a su padre una vez más. Sabía que don Álvaro no se detendría hasta intentar destruir lo que había construido con Natalia, pero también sabía que, como hijo, aún tenía que intentarlo. No buscaba la aprobación de su padre, pero sí quería que al menos respetara su decisión. Cuando Santiago llegó, fue recibido por el mayordomo, quien lo observó con una mezcla de nerviosismo y lástima. Todos los empleados de la mansión sabían lo que estaba sucediendo, pero nadie se atrevía a intervenir. «Mi padre está en su despacho, ¿verdad?», preguntó Santiago. Directo. «Sí, señor, pero creo que está ocupado», respondió el mayordomo, intentando evitar lo inevitable. «No importa, esto no puede esperar». Santiago se dirigió al despacho con pasos firmes. Cuando abrió la puerta, encontró a don Álvaro de pie junto a una enorme ventana, observando los jardines. Parecía tranquilo, pero Santiago sabía que esa calma era engañosa. «¿Volviste?», dijo don Álvaro sin girarse. «Supongo que vienes a recapacitar». «No, papá, vengo a dejar las cosas claras». Don Álvaro se dio la vuelta lentamente, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su mirada era fría, calculadora. «Dejar las cosas claras, Santiago. Ya te lo dije. Si insistes en seguir adelante con este matrimonio, estarás solo, sin mi apoyo, sin la fortuna familiar, sin nada». Santiago dio un paso hacia adelante, manteniendo la mirada fija en la de su padre. «Entiendo lo que estás diciendo, pero quiero que entiendas algo tú también. Mi vida no gira alrededor de este imperio, ni de lo que tú consideras importante. Amo a Natalia, y voy a casarme con ella, con o sin tu bendición». Don Álvaro soltó una risa amarga. «¿De verdad crees que el amor es suficiente?». «Santiago, el mundo no funciona así. El amor no paga cuentas, no mantiene empresas, no asegura el futuro. Eso es todo lo que ves, ¿verdad? Dinero, poder, control. Pero yo veo algo más, papá. Veo a una mujer que me hace feliz, que me apoya y que cree en mí, incluso cuando tú no lo haces». La conversación se intensificó. Don Álvaro se acercó a Santiago, su voz subiendo de tono. «Feliz. ¿Crees que la felicidad es algo que puedes priorizar por encima de tu responsabilidad con esta familia? Eres un Salcedo. Eso significa algo». Santiago no retrocedió. «Tal vez significa algo para ti, pero no para mí. Ser un Salcedo no define quién soy ni lo que quiero». Don Álvaro golpeó la mesa con fuerza, su frustración evidente. «Eres un ingenuo, Santiago. Esa mujer, Natalia, ¿verdad? ¿Crees que te ama por lo que eres? Cuando se dé cuenta de lo que has perdido, ¿cuánto tiempo crees que se quedará contigo?». Santiago sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. «Eso demuestra cuánto la subestimas. Natalia no está conmigo por mi apellido ni por mi cuenta bancaria. Está conmigo porque me ama, algo que, por lo visto, tú nunca entenderás». Don Álvaro lo observó en silencio por un momento, sus ojos llenos de una mezcla de ira y, en el fondo, algo parecido a la duda. Finalmente, habló con una frialdad que congeló la habitación. «Muy bien, Santiago. Haz lo que quieras, pero no vuelvas a esta casa buscando mi ayuda. Desde este momento,
Estás solo, Santiago. Aunque dolido, sabía que había tomado la decisión correcta. Siempre he estado solo contigo, papá, pero ahora tengo a alguien que realmente está a mi lado. Con esas palabras, dio media vuelta y salió del despacho, dejando a don Álvaro con su orgullo herido y su ira ardiendo. De regreso a la villa, Santiago compartió lo sucedido con Natalia. Aunque ella trató de ser fuerte, no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Santiago, no quiero que pierdas a tu familia por mí. Él la tomó de las manos, sus ojos llenos de determinación. No estoy perdiendo nada, Natalia. Estoy ganando una vida contigo. Mientras tanto, en la mansión Salcedo, don Álvaro se sentó en su escritorio, sus pensamientos girando en torno a las palabras de su hijo, aunque no lo admitiría. Una parte de él comenzaba a cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto, pero su orgullo no le permitía ceder, y en lugar de reflexionar, comenzó a planear cómo recuperar el control. Para don Álvaro, esto no era el final, era solo el comienzo de una guerra que estaba decidido a ganar. El sol de la mañana iluminaba los campos verdes que rodeaban la villa donde vivía Natalia. El ambiente, fresco y sereno, contrastaba con la tensión que ella sentía al recibir una carta inesperada, enviada por un mensajero. La nota, escrita en un papel con el elegante membrete de la familia Salcedo, estaba firmada por don Álvaro. Debemos hablar. Esto no puede esperar. Espero verte mañana en mi despacho. Es importante para el futuro de Santiago. Natalia sintió un nudo en el estómago mientras leía las palabras. Doña Rosario, quien observaba desde la cocina, notó su inquietud. ¿Qué dice la carta, hija?, preguntó la abuela, dejando a un lado las tortillas que estaba amasando. Natalia suspiró, acercándose a la mesa para mostrarle la carta. Es de don Álvaro. Quiere verme mañana en su despacho. Doña Rosario frunció el ceño, su intuición alertándola. Ese hombre no tiene buenas intenciones, Natalia. No confío en él. Yo tampoco, abuela. Pero creo que debo ir. Si puedo demostrarle que no quiero nada de su dinero, tal vez deje de intentar separarnos. La mañana siguiente, Natalia se preparó para la reunión con una mezcla de nervios y determinación. Optó por un vestido sencillo, sus zapatos más formales y el cabello recogido. Quería transmitir dignidad y seriedad, sin dar la impresión de buscar impresionar a alguien. Cuando llegó a la mansión Salcedo, el tamaño y la opulencia del lugar la intimidaron momentáneamente. Las enormes puertas se abrieron ante ella, y el mayordomo la condujo al despacho de don Álvaro, un lugar que irradiaba poder y frialdad. Don Álvaro estaba sentado tras su imponente escritorio de caoba. Con una expresión que mezclaba cortesía forzada y desdén, Natalia se sentó frente a él, manteniendo la mirada firme a pesar de la tensión. «Gracias por venir, Natalia», dijo don Álvaro, con un tono calculadamente amable. «Sé que esta reunión puede ser incómoda, pero es necesaria. Estoy aquí porque quiero aclarar las cosas». «Señor Salcedo», respondió Natalia, con voz serena, «amo a Santiago, pero no tengo interés en su dinero ni en su empresa». Don Álvaro soltó una leve risa, sin ocultar su escepticismo. «Eso es lo que todos dicen al principio, Natalia. Pero permíteme ser directo. Santiago pertenece a un mundo al que tú nunca podrás adaptarte. ¿Qué futuro crees que pueden tener juntos, Natalia?» Apretó las manos sobre su regazo, pero no dejó que sus palabras la hicieran tambalear. «El mismo futuro que cualquier pareja que se ama, señor Salcedo. Santiago y yo queremos construir una vida juntos basada en valores, no en riqueza». Don Álvaro se inclinó hacia adelante, su mirada volviéndose más intensa. «Valores, Natalia. Los valores no pagan las cuentas, no construyen empresas ni protegen legados familiares. Te ofrezco una salida digna. ¿Cuánto dinero quieres para dejarlo?» El silencio que siguió fue pesado. Natalia, sorprendida pero no intimidada, miró el cheque que don Álvaro había deslizado sobre la mesa. Las cifras eran astronómicas, suficientes para cambiar su vida y la de su abuela para siempre. «¿Cree que puede comprarme?», preguntó Natalia, levantando la vista. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban indignación. «Santiago no es una transacción, señor Salcedo, y yo tampoco». Con un movimiento decidido, empujó el cheque hacia él. Don Álvaro, aunque sorprendido, no dejó que su rostro lo delatara. Aclaró su garganta y cambió de táctica.
Eres una mujer inteligente, Natalia. Por eso quiero que pienses en lo que estás haciendo. Santiago lo perderá todo por ti. ¿De verdad quieres cargar con esa culpa? Natalia sintió un golpe en el corazón, pero no dejó que la duda la venciera. Santiago ya tomó su decisión, y yo lo apoyo. Si eso significa enfrentarme a usted, lo haré. La determinación de Natalia pareció enfurecer a don Álvaro. Se levantó de su silla, caminando hasta el ventanal que daba al jardín. Entonces, supongo que no hay más que decir, dijo, sin volverse hacia ella. Pero te advierto, Natalia, este matrimonio no sucederá mientras yo tenga algo que decir. Natalia se levantó también, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Con todo respeto, señor Salcedo, no puede controlar todo. Santiago y yo nos amamos, y eso es más fuerte que cualquier amenaza. Sin esperar respuesta, salió del despacho con la cabeza en alto. En su camino hacia la salida, sintió una mezcla de alivio y temor. Había enfrentado al hombre más poderoso que conocía, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. De vuelta en la villa, Natalia le contó a doña Rosario lo sucedido. Su abuela, aunque preocupada, no pudo evitar sentirse orgullosa. Hiciste lo correcto, hija. El amor verdadero siempre encuentra la forma de salir adelante, pero debes estar preparada. Ese hombre no se rendirá tan fácilmente. Y tenía razón. En la mansión Salcedo, don Álvaro ya comenzaba a maquinar su próximo movimiento. Decidido a demostrar que ningún amor podía desafiar su voluntad, la tensión en la mansión Salcedo no hacía más que crecer. Don Álvaro, consumido por la rabia y el orgullo herido tras su enfrentamiento con Natalia, se había encerrado en su despacho durante horas. En su mente, las palabras de la joven resonaban como un eco constante. Santiago y yo nos amamos, y eso es más fuerte que cualquier amenaza. Por primera vez en años, don Álvaro sintió que había perdido el control sobre su propio hijo y, lo que era peor, sobre su legado, a medida que el día avanzaba. Don Álvaro no podía dejar de pensar en lo que Natalia había mencionado durante su conversación. La joven había insinuado que su padre, un hombre llamado Ernesto Martínez, había tenido alguna conexión con el pasado de los Salcedo. Aunque Álvaro había tratado de ignorar ese detalle en el momento, ahora esa afirmación lo atormentaba. Esa tarde, llamó a su asistente personal. «Mónica, necesito que encuentres toda la información posible sobre Ernesto Martínez», ordenó, sin apartar la mirada de la ventana. «¿El señor Ernesto Martínez?», preguntó la asistente sorprendida. «¿No fue él uno de sus socios en los inicios de la empresa?». Don Álvaro se giró lentamente, con el ceño fruncido. «¿Estás segura?». «Sí, señor. Recuerdo haber visto su nombre en algunos documentos antiguos. Fue uno de los fundadores, pero...». Mónica hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «También recuerdo que hubo un desacuerdo entre ustedes. Después de eso, él desapareció de la empresa». Las palabras de su asistente encendieron una chispa en la memoria de don Álvaro. Ernesto Martínez, un hombre humilde pero visionario, había sido uno de los pilares durante los primeros años de la compañía. Sin embargo, una disputa relacionada con un contrato importante había terminado en la ruptura de su sociedad. Álvaro, en aquel entonces, había utilizado su influencia para asegurarse de que Ernesto quedara fuera del negocio, aunque en ese momento había considerado que era una decisión justa. Ahora, al escuchar el apellido Martínez de los labios de Natalia, sintió un peso en el pecho. ¿Podría ser que Natalia fuera hija de Ernesto? Que la joven a quien tanto despreciaba tuviera un vínculo directo con alguien que había jugado un papel crucial en su éxito. Don Álvaro no era un hombre dado a la nostalgia, pero esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho, encontró una vieja fotografía que había olvidado por completo. En ella, aparecían 3 hombres jóvenes: Álvaro, Ernesto y un tercer socio que también había dejado la compañía años después. Los 3 sonreían, sosteniendo la maqueta del primer proyecto que habían realizado juntos. La imagen lo hizo reflexionar. Ernesto había sido más que un socio, había sido un amigo, y ahora, enfrentarse a Natalia lo había obligado a recordar algo que preferiría haber dejado enterrado en el pasado, que su éxito no había sido solo suyo. Mientras tanto, en la villa, Natalia y Santiago disfrutaban de un momento de calma tras los eventos recientes. Santiago había llegado con un ramo de flores. Decidido a animar a Natalia después de la difícil conversación con su padre,
¿Te arrepientes de haberte enfrentado a él?, preguntó Santiago mientras caminaban juntos por el campo cercano a la casa. Natalia negó con la cabeza, aunque su expresión era seria. No me arrepiento, pero tampoco puedo ignorar lo difícil que será esto. Tu padre no es un hombre que se rinda fácilmente, y yo no soy un hombre que abandone fácilmente lo que ama, respondió Santiago, deteniéndose para mirarla a los ojos. Natalia, sé que mi padre hará todo lo posible para separarnos, pero quiero que sepas que estoy contigo en esto. No importa lo que pase. Natalia sonrió levemente, agradeciendo en silencio la determinación de Santiago. Esa noche, mientras Natalia preparaba la cena junto a su abuela, recordó algo que su padre le había mencionado años atrás. Ernesto siempre hablaba con cariño de un amigo que lo había traicionado, aunque Natalia nunca había conocido los detalles de la historia. Las piezas ahora parecían encajar. ¿Crees que don Álvaro fue quien traicionó a mi papá?, preguntó Natalia a su abuela mientras cortaba vegetales. Doña Rosario suspiró, apoyándose en la mesa. Es posible. Ernesto nunca quiso hablar mucho del tema, pero siempre mencionaba que alguien muy cercano a él lo había sacado de la empresa que ayudó a construir. Natalia guardó silencio, su mente llena de preguntas. Si don Álvaro realmente había traicionado a su padre, ¿qué significaba eso para ella? ¿Era esto más que un simple enfrentamiento por amor? En la mansión, don Álvaro no pudo conciliar el sueño, la fotografía y los recuerdos. Lo habían llevado a un lugar de incomodidad que no podía ignorar. Finalmente, tomó una decisión. Necesitaba saber más. Si Natalia realmente era hija de Ernesto, esto cambiaría todo. Con el amanecer, ordenó a su asistente que le trajera todos los documentos relacionados con Ernesto Martínez. Al revisar los archivos, encontró algo que lo dejó sin palabras. Un contrato firmado por Ernesto, cediendo su participación en la empresa a Álvaro bajo circunstancias que ahora parecían sospechosas. Don Álvaro, por primera vez en años, sintió el peso de la culpa. Había condenado a un hombre honorable a la ruina por ambición. La verdad estaba comenzando a salir a la luz, y con ella, un nuevo conflicto que pondría a prueba no solo su relación con Santiago, sino también los valores en los que había basado toda su vida. La noticia del enfrentamiento entre Santiago y don Álvaro no tardó en llegar a los círculos sociales de la alta sociedad mexicana. En cada evento, cena o reunión, los rumores sobre el supuesto escándalo se propagaban como fuego. Que el único heredero del imperio Salcedo estuviera comprometido con una campesina era un tema que despertaba curiosidad, burlas y hasta desprecio entre aquellos que veían el matrimonio como un simple contrato social para mantener y aumentar el poder. En una exclusiva reunión en el club privado donde don Álvaro era miembro honorario, algunos empresarios aprovecharon la oportunidad para abordar el tema. Uno de ellos, un hombre robusto y de mirada astuta, levantó su copa hacia don Álvaro. Álvaro, es cierto lo que se dice. Tu hijo está dispuesto a casarse con una persona de circunstancias humildes. Don Álvaro, quien no solía mostrar debilidad en público, mantuvo una expresión neutra mientras tomaba un sorbo de su whisky. Mi hijo está pasando por una fase, respondió con calma, aunque su tono era cortante. Estoy seguro de que recapacitará. Sin embargo, el comentario no detuvo las risas discretas y los murmullos que llenaron la sala. A pesar de su aparente tranquilidad, por dentro, don Álvaro sentía una mezcla de rabia e impotencia. La presión social lo hacía más decidido a deshacer el compromiso de Santiago, convencido de que su reputación estaba en juego. Mientras tanto, en la villa, Natalia enfrentaba una presión diferente. Algunos vecinos, que inicialmente la habían apoyado, comenzaban a mirarla con recelo. Algunos murmuraban que una joven como ella no debía meterse con alguien como Santiago, insinuando que solo buscaba dinero o estatus. Incluso las amistades más cercanas de Natalia parecían cambiar su trato hacia ella. ¿De verdad crees que puedes encajar en su mundo?, le preguntó Ana, una amiga de la infancia, mientras ambas paseaban por el mercado. Natalia, aunque dolida por la pregunta, mantuvo la calma. No se trata de encajar en su mundo, Ana. Se trata de que Santiago y yo nos amamos, y eso es suficiente para mí. Tal vez para ti sí lo sea, insistió Ana, pero su familia, su círculo, jamás te aceptarán. Ten cuidado, Natalia. Las palabras de Ana se quedaron grabadas en la mente de Natalia durante el resto del día.
Aunque confiaba en el amor de Santiago, sabía que el camino no sería fácil. Más tarde, mientras trabajaba en el jardín con su abuela, expresó sus preocupaciones. «Abuela, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Parece que todo el mundo está en mi contra». Doña Rosario dejó las herramientas a un lado y tomó las manos de Natalia. «Escucha, hija, el amor verdadero no se mide por lo que dicen los demás. Si tú y Santiago están dispuestos a luchar por lo que sienten, entonces estás haciendo lo correcto, pero debes ser fuerte, porque no todos entenderán eso. En la ciudad, Santiago también enfrentaba las consecuencias de su decisión. En una reunión con antiguos colegas, recibió críticas veladas y hasta comentarios abiertamente ofensivos. «¿Qué pasó contigo, Santiago?», preguntó uno de ellos, con un tono más sarcástico que preocupado. «Pensé que eras más inteligente que esto. ¿De verdad vas a dejar todo por una campesina?». Santiago, con una calma que ocultaba su enojo, respondió: «Voy a dejar lo que sea necesario por alguien que realmente me hace feliz. Y si eso no lo entiendes, tal vez nunca entendiste quién soy realmente». A pesar de sus palabras, Santiago sabía que cada comentario, cada mirada de desdén, era un recordatorio de lo difícil que sería construir una vida con Natalia, pero estaba decidido a seguir adelante, convencido de que el amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier obstáculo. De vuelta en la mansión Salcedo, don Álvaro comenzaba a mover sus piezas. Decidió organizar un evento en su casa, invitando a empresarios y figuras influyentes para discutir proyectos futuros. Su intención era clara: demostrar que su posición y reputación seguían intactas, a pesar del desliz de su hijo, pero al mismo tiempo, continuaba investigando el pasado de Ernesto Martínez. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y con cada documento que revisaba, su culpa se hacía más evidente. Aunque aún no lo admitía ni siquiera a sí mismo, una pequeña parte de él comenzaba a cuestionar si su guerra contra Natalia y Santiago era realmente justa. La presión continuaba acumulándose, tanto para don Álvaro como para Santiago y Natalia. Cada uno enfrentaba desafíos desde distintos frentes, sociales, emocionales y personales, pero mientras unos buscaban imponer su voluntad, otros se aferraban al amor como única arma para superar las adversidades. En la villa, esa noche, Natalia y Santiago se reunieron bajo un cielo estrellado, sentados en un banco de madera. Compartieron sus preocupaciones y sus sueños. Santiago tomó la mano de Natalia y la miró con una mezcla de ternura y determinación. «Sé que esto no será fácil», dijo él, en voz baja, «pero quiero que sepas algo. No importa cuántas veces intenten separarnos, siempre elegiré estar contigo». Natalia sonrió, sintiendo cómo esas palabras fortalecían su espíritu. «Y yo siempre estaré a tu lado, Santiago». En ese momento, bajo las estrellas, ambos decidieron que, pase lo que pase, enfrentarían juntos lo que el destino les tuviera preparado. Pero lejos de allí, en la mansión Salcedo, don Álvaro seguía planeando su próxima jugada, convencido de que la batalla apenas comenzaba. El amanecer en la villa era siempre un espectáculo. Los rayos del sol iluminaban los campos verdes y las pequeñas casas, llenando de vida el paisaje rural. Natalia, como de costumbre, comenzaba su día temprano, ayudando a su abuela con las tareas del hogar. Sin embargo, esa mañana no era como las demás. Santiago había llegado la noche anterior con una idea que la había dejado sin palabras. «Voy a hacer algo que cambie las cosas, Natalia», le había dicho, con una firmeza que no permitía discusión. «Algo que demuestre lo que realmente importa». Esa idea, que al principio Natalia no comprendió del todo, tomó forma esa misma mañana. Santiago, vestido con ropa sencilla pero impecable, apareció en el pequeño comedor donde Natalia y su abuela desayunaban. «Necesito que me acompañes», dijo, mirando a Natalia con una mezcla de emoción y determinación. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, dejando su taza de café en la mesa. «Al banco. Hay algo que quiero hacer, y quiero que estés conmigo». Intrigada, Natalia accedió, aunque no podía imaginar lo que Santiago tenía en mente. Durante el trayecto, él permaneció en silencio, como si estuviera reuniendo el valor para lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegaron al banco, Santiago se dirigió directamente a la oficina del gerente, un hombre mayor que lo reconoció de inmediato. Después de los saludos de rigor, Santiago fue directo al punto. «Quiero hacer una transferencia significativa», anunció, «en honor al padre de Natalia, Ernesto Martínez,
El gerente levantó una ceja. Sorprendido. ¿Una transferencia a quién?, preguntó, con cautela. A varias instituciones de caridad, respondió Santiago. Quiero que sea una donación a su nombre. Mi padre puede haber olvidado el legado de Ernesto, pero yo no lo haré, Natalia. Que había permanecido en silencio, no pudo evitar intervenir. Santiago, ¿estás seguro de esto? Es demasiado. Él la miró con una sonrisa tranquila. Natalia, esto no es solo por ti o por tu padre, es por mí también. Quiero demostrar que lo que valoro no es la riqueza, sino los principios que tu familia representa. El gerente, aunque todavía sorprendido, ya comenzó a procesar los documentos necesarios. Cuando Natalia vio las cifras en la pantalla, sintió que el aire le faltaba. Era una cantidad enorme, suficiente para marcar una diferencia real en la vida de cientos de personas. Esto cambiará vidas, Santiago, murmuró, emocionada. Eso espero, respondió él, mientras firmaba los papeles. Quiero que este dinero sea un símbolo de algo más grande que un simple apellido o una fortuna. Mientras tanto, en la mansión Salcedo, don Álvaro se encontraba en una reunión con su equipo de ejecutivos. Estaban discutiendo la expansión de la empresa cuando su asistente entró con expresión preocupada. Señor Salcedo, creo que debería ver esto. Álvaro tomó la tablet que le ofrecían, y su rostro cambió al instante al leer los titulares de las noticias. Santiago Salcedo dona gran parte de su fortuna a caridad en honor al olvidado Ernesto Martínez. Los artículos no solo destacaban la donación, sino también el gesto de reconocer a Ernesto como una figura clave en los inicios del Imperio Salcedo. La reacción de don Álvaro fue inmediata. Su rostro enrojeció de furia mientras arrojaba la tablet sobre la mesa. «Este muchacho no sabe lo que está haciendo», exclamó, golpeando la mesa con el puño. Uno de los ejecutivos, tratando de calmarlo, intervino. «Señor, aunque esto es inesperado, la prensa está elogiando el gesto. Podría ser una oportunidad para mejorar la imagen de la empresa». «¿Mejorar la imagen?», interrumpió Álvaro, con el rostro torcido por la ira. «Está destruyendo todo lo que he construido. Ese dinero era parte de su herencia, y lo ha tirado a la basura en nombre de un hombre que no tiene nada que ver con él». A pesar de sus palabras, don Álvaro no podía ignorar el impacto que la noticia estaba teniendo. Aunque estaba furioso, una pequeña parte de él sentía algo que no podía identificar, un atisbo de respeto por la decisión de su hijo. Sin embargo, su orgullo no le permitía reconocerlo. De vuelta en la villa, Natalia y Santiago regresaron del banco, sintiendo el peso de lo que habían hecho. Natalia, aunque emocionada, también estaba preocupada. «Santiago, esto tendrá consecuencias, tu padre. Mi padre siempre encontrará algo para criticar», la interrumpió él, tomándola de las manos. «Pero no estoy haciendo esto por él. Lo estoy haciendo por ti, por tu familia, por lo que creo que es correcto». Esa noche, mientras Santiago y Natalia reflexionaban sobre lo ocurrido, don Álvaro se sentaba solo en su despacho, con la fotografía de Ernesto Martínez en sus manos, aunque no lo admitía ni siquiera a sí mismo. La decisión de Santiago había removido algo en su interior. «Tal vez me equivoqué contigo, Ernesto», murmuró, mirando la foto, «pero no permitiré que tu hija y mi hijo destruyan lo que queda de este imperio». Con esa determinación, don Álvaro comenzó a planear su siguiente movimiento, convencido de que aún podía recuperar el control, pero en su corazón empezaba a surgir una duda que no podía ignorar. ¿Era su orgullo más importante que la felicidad de su hijo? La noticia de la donación de Santiago no tardó en propagarse. Medios locales y nacionales la cubrieron con entusiasmo, describiéndola como un acto altruista y lleno de significado para algunos. Para Santiago era un ejemplo de cómo los privilegiados podían marcar una diferencia en el mundo. Para otros, especialmente los círculos cercanos a don Álvaro, fue visto como una traición al legado de la familia Salcedo. En la villa, Natalia y Santiago intentaban retomar algo de normalidad. Sin embargo, ambos sabían que lo que habían hecho marcaría un antes y un después en sus vidas. Natalia, mientras regaba las flores del pequeño jardín de su casa, escuchó los pasos de Santiago acercándose. Él llevaba una sonrisa en el rostro, pero había algo en su mirada que delataba su cansancio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Natalia, dejando la regadera a un lado. «Siento que hice lo correcto», respondió él, aunque su tono era reflexivo.
pero no puedo dejar de pensar en cómo reaccionará mi padre. Natalia le tomó la mano y lo miró con ternura. Santiago, lo que hiciste fue un acto de valentía. No todos tienen la fuerza para enfrentar a alguien como don Álvaro. No importa lo que él piense. Yo estoy orgullosa de ti. Santiago sonrió levemente, agradecido por el apoyo de Natalia. A pesar de las dificultades, su amor por ella se fortalecía con cada desafío que enfrentaban juntos. Mientras tanto, en la mansión Salcedo, don Álvaro continuaba planeando su siguiente movimiento. Había convocado a su abogado y a su asistente personal para discutir las implicaciones legales de la donación de Santiago. «Quiero saber si hay alguna forma de revertir esto», exigió, con tono autoritario, el abogado. Un hombre de edad avanzada y experiencia negó con la cabeza. «Señor Salcedo, su hijo tiene pleno derecho sobre los fondos que ha donado. Legalmente, no hay nada que podamos hacer». La frustración de don Álvaro era evidente, pero no estaba dispuesto a aceptar la derrota. En su mente, la donación no era solo un acto de rebeldía, era un desafío directo a su autoridad. A pesar de su enojo, no podía ignorar las consecuencias positivas que esto estaba teniendo en la percepción pública. Las redes sociales y los medios elogiaban el gesto de Santiago, describiéndolo como un hombre con principios. Incluso algunos accionistas de la empresa habían expresado su admiración por la decisión, algo que Álvaro no podía pasar por alto. «Tal vez pueda usar esto a mi favor», pensó en voz alta, mientras sus asistentes lo miraban con cautela. De regreso en la villa, Natalia comenzó a notar un cambio en la actitud de las personas a su alrededor. Aunque al principio algunos vecinos la habían criticado, ahora muchos la miraban con respeto, impresionados por lo que Santiago había hecho en honor a su padre. Durante una visita al mercado, una mujer mayor se le acercó. «Natalia, quiero que sepas que estoy de tu lado», dijo, con una sonrisa cálida. «Lo que hizo Santiago demuestra el tipo de persona que es. Eres afortunada de tener a alguien así». Las palabras de la mujer hicieron que Natalia sintiera una mezcla de alivio y gratitud. Por primera vez en días, sintió que no estaba completamente sola en esta lucha. Esa tarde, Santiago y Natalia decidieron caminar por los campos cercanos, buscando un momento de paz lejos de las preocupaciones. Mientras caminaban, Santiago se detuvo y la tomó de la mano. «Natalia, quiero que sepas algo», dijo, mirándola con seriedad. «No importa lo que pase, no me arrepiento de nada. Elegirte a ti fue la mejor decisión de mi vida». Natalia sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír. «Yo tampoco me arrepiento, Santiago. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Esa noche, mientras ambos conversaban bajo las estrellas, Santiago sintió que su amor por Natalia se había convertido en algo inquebrantable. Aunque los desafíos no habían terminado, sabía que, con ella a su lado, podía enfrentarlo todo. En la mansión, don Álvaro observaba la fotografía de Ernesto Martínez una vez más, aunque seguía firme en su oposición al matrimonio. Las acciones de Santiago lo habían obligado a reflexionar. Había subestimado a su propio hijo. Estaba perdiendo algo más importante que su legado empresarial. Con un suspiro pesado, se levantó de su silla y se dirigió a la ventana. La mansión, con todo su lujo y esplendor, se sentía vacía, por primera vez en años. Don Álvaro comenzó a cuestionar si su obsesión por el control y el poder lo había alejado de lo que realmente importaba. Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, don Álvaro tomó una decisión. Si quería recuperar a su hijo, tendría que enfrentarse a su propio orgullo, pero antes de hacerlo, necesitaba asegurarse de que Natalia realmente merecía el lugar que Santiago estaba dispuesto a darle en la familia Salcedo. Los lazos entre Santiago y Natalia se fortalecían con cada desafío, pero los planes de don Álvaro prometían ponerlos a prueba de formas que ninguno de los dos podía prever. Don Álvaro estaba más inquieto que de costumbre. Después de semanas de resistencia y planes fallidos para romper el compromiso de Santiago y Natalia, comenzó a sentir que estaba perdiendo el control de la situación. En su despacho, rodeado de documentos antiguos y papeles olvidados, decidió buscar respuestas. Quería entender qué lo unía realmente a Ernesto Martínez, y si Natalia, de alguna forma, merecía la posición que Santiago estaba dispuesto a darle. Esa tarde, mientras revisaba viejas cajas almacenadas en una bodega de la mansión, encontró un sobre polvoriento con el nombre de Ernesto escrito a mano. «Don Álvaro,
curioso y cauteloso, abrió el sobre y descubrió una carta que no había leído en años. La caligrafía familiar de Ernesto llenó sus ojos con recuerdos que había intentado olvidar. La carta decía: Álvaro, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado y nuestras diferencias aún no se han resuelto. Quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca te guardé rencor. Nuestra amistad significó más para mí que cualquier empresa o contrato. Lo único que lamento es haber confiado demasiado en que siempre actuarías con justicia. El verdadero legado que dejamos no está en el dinero que acumulamos, sino en los valores que transmitimos a nuestros hijos. Si algún día lees estas palabras, espero que encuentres la forma de corregir los errores que cometimos y dejes que el amor y la justicia guíen tus decisiones. Las palabras de Ernesto golpearon a don Álvaro como un martillo. Se dejó caer en una silla cercana, sosteniendo la carta como si fuera un peso físico que no podía soltar. Había pasado años justificando sus acciones, convenciéndose de que todo lo que había hecho había sido necesario para construir el imperio Salcedo. Pero en ese momento, frente a las palabras de un hombre que había considerado su amigo, sintió por primera vez el peso completo de su culpa. Esa misma noche, decidió que necesitaba hablar con Natalia, aunque no estaba dispuesto a admitirlo públicamente. Quería entender mejor quién era ella, y si realmente tenía derecho a ser parte de la familia Salcedo. Con la carta en mano, llamó a su asistente para que arreglara un encuentro en la villa. Mientras tanto, Natalia disfrutaba de una tarde tranquila con Santiago y su abuela. Estaban sentados en el pequeño comedor de la casa, compartiendo historias y risas. Por un momento, todo parecía normal, como si el peso de las últimas semanas hubiera desaparecido. Pero la calma se interrumpió cuando un coche negro se estacionó frente a la casa. Doña Rosario fue la primera en notar la llegada. «Es él», murmuró, al ver a don Álvaro bajando del coche con su porte imponente. Natalia sintió un escalofrío al verlo acercarse. Santiago, por su parte, frunció el ceño, pero se levantó para recibir a su padre. «¿Qué haces aquí, papá?», preguntó Santiago. Su tono firme pero sin hostilidad, don Álvaro levantó una mano, como si quisiera evitar el enfrentamiento. «No estoy aquí para discutir, Santiago. Quiero hablar con Natalia. A solas». Santiago miró a Natalia, quien asintió con cautela, aunque sabía que enfrentarse a don Álvaro nunca era fácil. También sentía que esta era una oportunidad para demostrarle quién era realmente. Ambos entraron a la pequeña sala de la casa, dejando a Santiago y a doña Rosario en el comedor. Natalia, con las manos cruzadas frente a ella, esperó a que don Álvaro hablara. «Natalia, no voy a mentir», comenzó él con un tono más calmado de lo que ella esperaba. «No confío en ti, y no creo que seas la persona adecuada para mi hijo». Natalia apretó los labios, pero no respondió. Quería escuchar todo lo que él tenía que decir antes de hablar. «Pero hoy encontré algo que me hizo cuestionarme muchas cosas», continuó, sacando la carta del bolsillo interior de su saco y entregándosela. «Esta carta fue escrita por tu padre, Ernesto Martínez. Tal vez quieras leerla». Natalia tomó la carta con cuidado, sus manos temblando ligeramente. A medida que leía las palabras de su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aunque conocía el carácter noble de Ernesto, leer sus pensamientos y su perdón hacia don Álvaro la conmovió profundamente. Cuando terminó, levantó la vista hacia don Álvaro, quien la miraba con una mezcla de culpa y curiosidad. «Mi padre era un hombre justo», dijo Natalia, con la voz quebrada pero firme. «Siempre me enseñó que el amor y la honestidad eran más importantes que cualquier fortuna. Si usted está aquí, es porque tal vez empieza a entender eso». Don Álvaro suspiró, pasando una mano por su rostro, por primera vez en mucho tiempo. Su expresión parecía vulnerable. «Tu padre era un buen hombre, Natalia. Tal vez mejor que yo, pero necesito saber algo. ¿Qué es lo que realmente quieres de mi hijo?». Natalia lo miró directamente a los ojos, sin rastro de duda en su voz. «Quiero lo mismo que él quiere de mí, amor, apoyo y una vida juntos. No quiero su dinero, ni su apellido, ni su empresa. Todo lo que quiero es que él sea feliz, y sé que puedo darle eso». Don Álvaro no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la puerta, dejando a Natalia sola con la carta. Pero antes de salir, se detuvo. «Te creo, Natalia, pero eso no significa que esté listo para aceptarlo. Al menos no todavía». Cuando don Álvaro se marchó,
Natalia volvió al comedor, donde Santiago y su abuela la esperaban ansiosos. ¿Qué pasó?, preguntó Santiago preocupado. Natalia lo abrazó, sin decir nada por unos momentos. Finalmente, respondió, creo que está empezando a cambiar. En la mansión Salcedo, don Álvaro se sentó en su despacho, con la mente llena de preguntas. Aunque su orgullo seguía siendo un obstáculo, sabía que no podía ignorar las palabras de Ernesto, ni la honestidad de Natalia. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que la lucha por su hijo no fuera solo un desafío, sino una oportunidad para redimirse. El sol de la mañana iluminaba la mansión Salcedo, pero dentro del despacho de don Álvaro, la atmósfera seguía siendo sombría. La carta de Ernesto Martínez descansaba sobre el escritorio, como un recordatorio constante de los errores del pasado. Don Álvaro, con el rostro cansado y la mente llena de pensamientos contradictorios, se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía tan temprano en el día. Había pasado una noche inquieta, cuestionando sus decisiones y el rumbo de su relación con Santiago. Por primera vez, sintió que la distancia entre ellos no se debía solo a la rebeldía de su hijo, sino también a su incapacidad de demostrar amor y comprensión. Aunque aún le costaba aceptar a Natalia, algo en la honestidad de la joven lo había conmovido. Necesitaba hablar con Santiago, aunque no estaba seguro de cómo empezar. Finalmente, tomó el teléfono y marcó el número de su hijo. La llamada fue breve y tensa. «Santiago, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la mansión?», preguntó don Álvaro, su voz más suave de lo habitual. Santiago, sorprendido por el tono de su padre, dudó por un momento antes de responder. «Está bien. Llegaré en 1 hora». Cuando Santiago llegó, lo recibió el mayordomo, quien lo condujo directamente al despacho. Al entrar, encontró a su padre sentado detrás del escritorio, con la carta de Ernesto entre las manos. «Gracias por venir, hijo», dijo don Álvaro, levantando la mirada. «¿Qué es tan importante que tuviste que llamarme?», preguntó Santiago, manteniendo su distancia. Don Álvaro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Quiero hablar de Natalia y de ti». Santiago cruzó los brazos, preparado para otro enfrentamiento. «Si vas a intentar convencerme de dejarla, pierdes tu tiempo». «No vine a pedirte eso», respondió don Álvaro, sorprendiendo a Santiago. «He estado reflexionando, y creo que hay cosas que he manejado mal, tal vez. Muchas cosas». Santiago frunció el ceño, desconfiando del repentino cambio de actitud. «¿Qué estás diciendo?». «Don Álvaro», suspiró profundamente, señalando la carta sobre el escritorio. «Encontré esta carta de Ernesto. Me hizo recordar los inicios de esta empresa y todo lo que sacrificamos para construirla. Cometí errores con él, y ahora siento que estoy repitiendo los mismos errores contigo». Santiago permaneció en silencio, pero su postura se relajó ligeramente. Ver a su padre admitir algo así era, como mínimo, inesperado. «Entonces, ¿qué quieres de mí, papá?». Don Álvaro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando los jardines perfectamente cuidados. «Quiero entenderte, Santiago. Quiero entender por qué estás dispuesto a renunciar a todo por Natalia». Santiago, aunque aún desconfiado, sintió que era una oportunidad para abrirse. «Papá, no se trata de renunciar a todo, se trata de elegir lo que realmente importa. Natalia me da algo que el dinero y las empresas no pueden: amor, paz, propósito. No puedes construir una vida con contratos y cheques. Yo quiero algo real». Don Álvaro se giró para mirarlo, sus ojos llenos de algo que podría interpretarse como arrepentimiento. «Tal vez tengas razón. Tal vez he estado demasiado enfocado en preservar un legado y no en construir una familia». La conversación, aunque tensa, fue un primer paso hacia algo que Santiago nunca pensó posible: una reconciliación. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Esa tarde, mientras Santiago regresaba a la villa, su mente estaba llena de preguntas. Aunque su padre había mostrado un lado más humano, no estaba seguro de si este cambio sería permanente. Al llegar, encontró a Natalia en el jardín, cuidando las flores con su habitual dedicación. «¿Cómo te fue?», preguntó Natalia, notando la expresión pensativa de Santiago. «Creo que mi padre está empezando a cambiar», respondió él, sentándose junto a ella en el banco del jardín. «Pero no estoy seguro de cuánto podemos confiar en él». Natalia le tomó la mano, dándole una sonrisa cálida.
El cambio no ocurre de la noche a la mañana, Santiago, pero si él está intentando entendernos, es un buen comienzo. Mientras tanto, en la mansión Salcedo, don Álvaro decidió dar otro paso inesperado. Llamó a Natalia por teléfono, algo que nunca había hecho antes. «Natalia, soy Álvaro Salcedo», dijo, con su tono habitual de autoridad. «Necesito verte de nuevo. Esta vez, para hablar de Ernesto». Natalia, aunque sorprendida, aceptó la invitación. Al día siguiente, se presentó en la mansión, donde don Álvaro la recibió en el despacho. La atmósfera era diferente esta vez, menos hostil, más reflexiva. «Natalia, he estado investigando sobre tu padre y nuestra relación en el pasado», comenzó él. «Encontré cosas que no me enorgullecen, y siento que te debo una disculpa». Natalia lo miró, sorprendida por sus palabras. «¿Una disculpa?» «Sí, Ernesto era un hombre íntegro, y yo lo traté injustamente. Tal vez esa culpa es parte de la razón por la que he sido tan duro contigo, pero quiero entender más sobre él y sobre ti». La conversación se alargó, tocando temas que ambos habían evitado hasta ahora. Natalia habló con orgullo sobre su padre, compartiendo recuerdos que iluminaron el carácter de Ernesto. Don Álvaro, por su parte, comenzó a ver a Natalia no como una amenaza, sino como una extensión de un hombre al que alguna vez había respetado profundamente. Aunque no se dijeron todas las palabras necesarias, esa reunión marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Natalia sintió que don Álvaro estaba dispuesto a cambiar. Y él, a su vez, comenzó a ver a Natalia como algo más que una campesina. Sin embargo, las tensiones aún persistían y los desafíos no habían terminado. La pequeña villa donde vivía Natalia comenzó a llenarse de un aire de entusiasmo y expectación. La noticia del compromiso entre ella y Santiago, aunque inicialmente controvertida, había empezado a ser aceptada por la mayoría de los vecinos. Incluso aquellos que al principio la miraban con recelo ahora veían su amor como algo genuino y admirable. Natalia, sin embargo, sabía que los preparativos del matrimonio no serían sencillos. Cada paso parecía ser un desafío, especialmente con don Álvaro aún tratando de reconciliar su orgullo con la nueva realidad. Una tarde, mientras Natalia y Santiago discutían los detalles de la ceremonia en la mesa de la cocina, doña Rosario los interrumpió con una sonrisa traviesa. «Creo que es hora de que hagamos esto a nuestra manera. Nada de grandes lujos ni ostentaciones. Algo sencillo como ustedes», dijo la abuela, con una mirada sabia. Natalia sonrió, agradeciendo la sensatez de su abuela. «Eso quiero, abuela, algo íntimo, rodeados de las personas que realmente importan». Santiago, aunque acostumbrado a eventos grandiosos y llenos de formalidades, estuvo de acuerdo. «Un día que sea nuestro, sin importar lo que los demás piensen». Mientras tanto, en la mansión Salcedo, don Álvaro observaba los preparativos desde la distancia. Aunque aún no estaba completamente convencido del matrimonio, había decidido no interferir. Sin embargo, no podía evitar sentirse excluido del proceso. La idea de que su hijo estuviera construyendo una vida sin él lo llenaba de un extraño vacío. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una visita inesperada. Santiago había decidido hablar con él directamente. «Papá, necesito pedirte algo», dijo Santiago, entrando con paso firme. Don Álvaro lo miró con curiosidad, dejando a un lado los papeles. «¿Qué necesitas?» «Quiero que vengas a la boda. No por mí, sino porque creo que es lo correcto. Sé que no estás de acuerdo con mi decisión, pero sigo siendo tu hijo». El comentario de Santiago tomó a don Álvaro por sorpresa. No estaba acostumbrado a que su hijo mostrara tanta madurez y humildad. «No sé si encajo en este escenario, Santiago. Este matrimonio no es lo que imaginé para ti», admitió, con un tono menos hostil del que solía usar. «Tal vez no sea lo que imaginaste, pero es lo que quiero. Y si estás dispuesto a intentarlo, me gustaría que estuvieras allí». Don Álvaro no respondió de inmediato, pero las palabras de su hijo lo dejaron pensativo. En la villa, los preparativos avanzaban con entusiasmo. Los vecinos se ofrecieron para ayudar, algunos con la decoración, otros con la comida, y hasta un grupo de músicos locales decidió tocar en la ceremonia. Natalia estaba abrumada por el cariño que recibía, algo que no esperaba después de las tensiones iniciales. Una tarde, mientras trabajaba en los arreglos florales,
Recibió una visita inesperada. Era Mónica, la asistente personal de don Álvaro. «Natalia, traigo un mensaje del señor Salcedo», dijo, con una sonrisa profesional. «Quiere contribuir con algo para la boda». Natalia, aunque sorprendida, decidió escuchar. «¿Qué quiere ofrecer?» «Un lugar especial para la ceremonia. Dice que hay un viñedo familiar a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y hermoso. Cree que podría ser el escenario perfecto». Natalia quedó en silencio por un momento, procesando la propuesta. Aunque dudaba de las intenciones de don Álvaro, también sabía que Santiago apreciaría cualquier gesto de acercamiento de su padre. «Está bien, dígale que lo consideraremos». Cuando Natalia le contó a Santiago sobre la oferta de su padre, él se mostró sorprendido pero agradecido. «Tal vez esté intentando hacer las paces a su manera», dijo Santiago reflexionando. «Podríamos darle una oportunidad». La decisión fue tomada, y los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Los vecinos ayudaron a trasladar los arreglos al viñedo, mientras que Natalia y doña Rosario supervisaban cada detalle para asegurarse de que el evento mantuviera la sencillez y calidez que querían. En medio de todo el caos, Santiago tomó un momento para hablar con Natalia en privado. «¿Estás lista para esto?», le preguntó, tomando sus manos. «Más que nunca», respondió ella, con una sonrisa que reflejaba su felicidad. En la víspera de la boda, don Álvaro visitó el viñedo por primera vez en años. El lugar, con sus largas filas de uvas y el aire fresco del campo, le trajo recuerdos de una época más simple. Mientras caminaba por el terreno, vio a Santiago supervisando algunos detalles y decidió acercarse. «El lugar está quedando hermoso», comentó don Álvaro, con un tono más suave del habitual. Santiago lo miró con sorpresa, pero asintió. «Gracias por ofrecerlo, papá. Significa mucho para nosotros». Don Álvaro hizo una pausa antes de responder. «Aún no entiendo del todo esta decisión, pero estoy empezando a ver lo importante que es para ti, y aunque no lo diga a menudo, quiero que seas feliz». Las palabras, aunque breves, fueron suficientes para Santiago. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su padre estaba intentando acercarse. La noche antes de la boda, Natalia y Santiago compartieron un momento bajo las estrellas, reflexionando sobre todo lo que habían vivido juntos. Ambos sabían que el día siguiente sería más que una ceremonia, sería el comienzo de una nueva etapa. «Hemos pasado por tanto para llegar aquí», dijo Natalia, recostándose en el hombro de Santiago. «Y todo ha valido la pena», respondió él, con una sonrisa. Con esa certeza, se prepararon para enfrentar el día más importante de sus vidas, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, su amor había superado todas las pruebas. El día finalmente llegó. El viñedo, con sus interminables filas de uvas maduras y el aroma fresco del campo, estaba listo para albergar el evento que Natalia y Santiago habían soñado. Aunque la decoración era sencilla, cada detalle había sido preparado con amor y cuidado. Las flores silvestres recogidas por los vecinos adornaban los arcos y las mesas, y un pequeño escenario improvisado albergaba a los músicos locales que habían aceptado tocar en la ceremonia. Natalia, en su pequeño cuarto improvisado dentro de una cabaña cercana al viñedo, se miraba al espejo mientras doña Rosario ajustaba los últimos detalles de su vestido. El diseño era simple, pero resaltaba su belleza natural. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, y llevaba un par de pendientes que habían pertenecido a su madre. «Estás hermosa, hija», dijo doña Rosario, con lágrimas en los ojos. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti». Natalia sonrió, aunque sentía un nudo en la garganta. «Gracias, abuela. Todo esto, todo lo que hemos vivido, sé que ella también estaría feliz». En el exterior, Santiago ya estaba esperando. Vestía un traje sencillo pero impecable, y aunque intentaba mantenerse tranquilo, sus manos delataban su nerviosismo. Algunos amigos de la infancia se acercaron para animarlo, pero su mirada estaba fija en el camino por el que Natalia aparecería. Don Álvaro llegó poco antes de que comenzara la ceremonia. Aunque había decidido asistir, aún luchaba con su orgullo. Sin embargo, al ver la alegría en el rostro de su hijo y el amor genuino que lo unía a Natalia, algo en su interior comenzó a suavizarse. Se sentó discretamente en una de las filas traseras, observando cómo todo se desarrollaba. Cuando Natalia apareció, caminando lentamente del brazo de uno de los vecinos que había ofrecido acompañarla,
Todos los presentes quedaron en silencio. Su entrada fue sencilla pero impactante. Santiago, al verla, sintió como todas sus dudas y preocupaciones desaparecían. Ella era todo lo que necesitaba. Mientras Natalia avanzaba, sus ojos se encontraron con los de don Álvaro por un breve instante. Aunque él no sonrió, Natalia percibió un leve gesto de reconocimiento en su mirada. Era como si, finalmente, él estuviera empezando a aceptar lo que ella representaba. La ceremonia fue emotiva, marcada por palabras sinceras y votos llenos de amor. Santiago tomó la mano de Natalia mientras decía sus promesas. Natalia, desde el día en que te conocí, supe que mi vida sería diferente. Me enseñaste lo que realmente importa y me diste el valor para luchar por lo que amo. Prometo estar a tu lado, en los buenos y malos momentos, y construir juntos el futuro que soñamos. Natalia, con los ojos brillantes, respondió: Santiago, nunca imaginé que alguien como tú llegaría a mi vida. Has sido mi fuerza, mi esperanza y mi mayor alegría. Prometo amarte, respetarte y apoyarte en cada paso que demos juntos. Las lágrimas no tardaron en aparecer entre los invitados, incluidos algunos que inicialmente habían dudado de su relación. Incluso don Álvaro, sentado en silencio, sintió cómo las palabras de ambos lo conmovían de una manera que no esperaba. Tras el intercambio de votos, los músicos comenzaron a tocar una melodía suave mientras Natalia y Santiago compartían su primer beso como esposos. Los aplausos y los vítores llenaron el viñedo, y la pareja caminó junta hacia el pequeño espacio preparado para la recepción. La celebración fue una mezcla perfecta de simplicidad y calidez. Los vecinos se encargaron de servir la comida, los músicos mantuvieron el ambiente animado, y las risas y conversaciones llenaron el aire. Natalia y Santiago bailaron bajo las estrellas, rodeados de las personas que más los querían. En un momento de la noche, don Álvaro se acercó a Natalia. Era la primera vez que hablaban directamente desde su última conversación en la villa. Él llevaba una copa de vino en la mano y una expresión que Natalia no podía descifrar del todo. Natalia, comenzó, con un tono más suave de lo habitual. Quiero decirte algo. Ella, aunque sorprendida, asintió. Sé que no he sido justo contigo. Al principio, no quería aceptar este matrimonio porque creí que estabas aquí por lo que representamos, no por lo que somos, pero hoy, al verte con Santiago, entiendo que me equivoqué. Natalia lo miró fijamente, procesando sus palabras. Finalmente, respondió: Gracias, señor Salcedo. No esperaba escuchar eso, pero significa mucho para mí. Santiago y yo no queremos nada más que construir nuestra vida juntos. Don Álvaro asintió, con un leve gesto de aprobación. Lo sé, y aunque me cueste admitirlo, creo que mi hijo tomó la decisión correcta. Espero que sepan cuidar lo que han construido. Con esas palabras, se retiró, dejando a Natalia con una mezcla de alivio y gratitud, aunque sabía que aún quedaba un largo camino para ganarse su plena aceptación. Este pequeño gesto era un gran paso. La noche continuó entre risas, música y alegría. Santiago, tomando la mano de Natalia mientras observaban a los invitados bailar, susurró: Este es el comienzo de algo hermoso, y no importa lo que venga después, siempre estaré contigo. Natalia sonrió, recostándose en su hombro. Y yo contigo, siempre. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, la pareja sabía que, aunque su camino había estado lleno de desafíos, el amor que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo. Y esa noche, rodeados de quienes más los querían, celebraron no solo su matrimonio, sino también la victoria del amor sobre el orgullo y las diferencias. El viñedo había recuperado su calma habitual después de la boda. Los invitados regresaron a sus casas, y Natalia y Santiago, ahora oficialmente casados, pasaron los primeros días disfrutando de la sencillez y la tranquilidad que siempre habían valorado. Sin embargo, en la mansión Salcedo, don Álvaro seguía luchando con su orgullo y los recuerdos del pasado. Esa mañana, mientras revisaba algunos documentos antiguos en su despacho, su mirada volvió a detenerse en la carta de Ernesto Martínez. Aunque ya la había leído varias veces, no podía ignorar la sensación de que todavía había algo más que debía descubrir. Se levantó de su silla y abrió un cajón que no revisaba desde hacía años. Allí encontró una pequeña caja de madera, cerrada con llave. Después de buscar entre sus cosas, finalmente dio con la llave adecuada.
Dentro de la caja había una serie de documentos antiguos, incluyendo contratos y correspondencias relacionadas con los primeros años de la empresa. Entre ellos, encontró una segunda carta de Ernesto, que al parecer había olvidado por completo. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Álvaro, si alguna vez encuentras esta carta, espero que sea porque estás buscando respuestas. Quiero que sepas que nunca quise dejar la empresa, ni nuestra amistad. Fui obligado a hacerlo, y aunque nunca lo dije en voz alta, sospecho que hubo algo más detrás de esa decisión, pero no escribo esto para culparte, sino para recordarte algo. El verdadero legado que dejamos no está en los números, sino en las personas que impactamos. Espero que algún día puedas comprender eso y actuar en consecuencia. Don Álvaro dejó la carta sobre el escritorio, su mente llena de preguntas. La frase «fui obligado a hacerlo» lo inquietó profundamente. ¿Podría haber habido algo más detrás de la partida de Ernesto? Decidió investigar más a fondo, revisando los archivos de la empresa y contactando a algunos antiguos socios que aún vivían. Mientras tanto, Natalia y Santiago disfrutaban de una tarde tranquila en la villa. Estaban sentados en el jardín de la casa de Doña Rosario, conversando sobre sus planes para el futuro. «Quiero que empecemos nuestra propia granja», dijo Natalia con los ojos brillantes. «Algo que sea nuestro, donde podamos trabajar juntos». Santiago sonrió, tomando su mano. «Me encanta la idea. Quiero que construyamos algo que refleje todo lo que somos». Pero antes de que pudieran continuar la conversación, un coche negro se detuvo frente a la casa. Era don Álvaro, que bajó con una expresión grave en el rostro, llevando un sobre en la mano. «¿Qué haces aquí, papá?», preguntó Santiago, sorprendido por su llegada. «Necesito hablar con ustedes», respondió don Álvaro, con un tono firme pero no hostil. «Es importante». Santiago y Natalia intercambiaron una mirada antes de invitarlo a entrar. Una vez sentados en la sala, don Álvaro sacó la carta de Ernesto y la colocó sobre la mesa. «Encontré esto hace unos días, junto con otros documentos. Creo que hay algo que ustedes necesitan saber». Natalia tomó la carta y comenzó a leerla. A medida que avanzaba, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y tristeza. «¿Qué significa esto?», preguntó, devolviendo la carta a don Álvaro. «Significa que Ernesto no dejó la empresa por decisión propia. Fue manipulado, y aunque nunca lo supe en su momento, sospecho que alguien dentro de la compañía estuvo detrás de todo». Natalia sintió un nudo en el pecho, aunque siempre había sabido que su padre había sido tratado injustamente. Escuchar esto de don Álvaro lo hacía aún más real. «¿Por qué nos estás diciendo esto ahora?», preguntó Santiago con desconfianza. Don Álvaro suspiró, pasando una mano por su rostro. «Porque creo que me equivoqué con muchas cosas, incluyendo cómo los he tratado a ustedes. Si quiero corregir mis errores, necesito empezar por reconocer la verdad». Los días siguientes estuvieron llenos de investigaciones y conversaciones. Don Álvaro se reunió con antiguos socios, quienes confirmaron sus sospechas. Uno de los directivos de la época había manipulado los contratos para expulsar a Ernesto y quedarse con su participación en la empresa. Aunque ese hombre ya había fallecido, las pruebas que encontraron dejaron claro que Ernesto había sido víctima de una traición. Cuando don Álvaro compartió esta información con Natalia y Santiago, la joven no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida por la sinceridad de don Álvaro, pero por otro, el dolor de saber que su padre había sufrido tanto era difícil de ignorar. «Tu padre era un hombre honorable, Natalia», dijo don Álvaro, con un tono que reflejaba su arrepentimiento. «Y aunque no puedo cambiar lo que pasó, quiero hacer algo para honrar su memoria». Natalia lo miró con cautela. «¿Qué tienes en mente?». «Quiero crear un fondo en su nombre, algo que beneficie a las comunidades rurales y ayude a personas como él a tener oportunidades. Es lo mínimo que puedo hacer». Aunque Natalia sabía que este gesto no borraría el pasado, era un comienzo. Miró a Santiago, quien asintió en señal de apoyo. «Está bien», respondió finalmente. «Creo que es un buen primer paso». Esa noche, mientras Natalia y Santiago reflexionaban sobre todo lo que había sucedido, se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, algo había cambiado. Don Álvaro, aunque aún distante en algunos aspectos, estaba haciendo un esfuerzo genuino por reconciliarse con ellos y con su propio pasado. «¿Crees que esto realmente marque una diferencia?», preguntó Natalia,
recostándose en el hombro de Santiago. «Creo que sí», respondió él, con una sonrisa leve. «Pero lo más importante es que estamos construyendo algo juntos, sin importar lo que pase». Mientras las estrellas iluminaban el cielo sobre la villa, Natalia y Santiago sabían que el camino aún sería largo, pero también estaban seguros de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La mañana en la mansión Salcedo era inusualmente tranquila. Don Álvaro, sentado en su despacho, miraba la carta de Ernesto Martínez por última vez antes de guardarla en un marco de cristal que había mandado hacer especialmente. Este gesto, aunque simbólico, representaba para él el inicio de una nueva etapa. Había decidido que el fondo en honor a Ernesto no solo sería un acto de redención, sino también una forma de reconciliarse con el pasado y demostrar a Natalia y Santiago que estaba dispuesto a cambiar. Ese día, don Álvaro convocó a una reunión en la mansión, invitó a Natalia, Santiago y algunos representantes de comunidades rurales cercanas. Natalia, aunque un poco nerviosa, llegó acompañada de Santiago y doña Rosario. Esta última, con su sabiduría tranquila, observaba todo con una mezcla de curiosidad y orgullo por su nieta. «Gracias por venir», dijo don Álvaro, poniéndose de pie en el centro de la sala principal. «Hoy quiero compartir con ustedes un proyecto que significa mucho para mí y, espero, para todos ustedes». Natalia y Santiago intercambiaron miradas de sorpresa. No esperaban que don Álvaro hiciera algo tan público. Después de reflexionar sobre los errores del pasado, continuó Álvaro, he decidido crear el Fondo Ernesto Martínez, dedicado a apoyar a emprendedores rurales que necesitan un impulso para cumplir sus sueños. Este fondo no solo llevará el nombre de un hombre honorable, sino que será un tributo a los valores que él representaba: trabajo duro, integridad y justicia. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Natalia, conmovida, no pudo evitar sentirse orgullosa de que el legado de su padre finalmente fuera reconocido. «Natalia, tú y Santiago serán los encargados de dirigir este fondo», anunció don Álvaro, sorprendiendo a todos. «Creo que nadie mejor que ustedes, con su visión y compromiso, para llevar adelante este proyecto». Natalia, atónita, no supo qué decir al principio. Miró a Santiago, quien asintió con una sonrisa, dándole el valor para responder. «Gracias, señor Salcedo. Es un honor y una responsabilidad que acepto con humildad. Prometo que haremos todo lo posible para que este fondo marque una diferencia real en la vida de muchas personas». Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Natalia y Santiago comenzaron a planificar cómo implementar el fondo, visitando comunidades y hablando con agricultores, artesanos y pequeños empresarios para entender sus necesidades. Don Álvaro, aunque no participaba activamente, observaba desde la distancia, admirando el compromiso de la pareja. En una de esas visitas, Natalia conoció a una joven llamada Ana, que había heredado un pequeño terreno de su familia, pero no tenía los recursos para cultivarlo. Su historia recordó a Natalia sus propias luchas junto a su abuela, y decidió que Ana sería una de las primeras beneficiarias del fondo. «Esto es exactamente lo que mi padre habría querido», dijo Natalia, mientras firmaba los documentos necesarios para aprobar la ayuda. Santiago, que estaba a su lado, la miró con orgullo. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Natalia. Esto es solo el comienzo». Mientras tanto, en la mansión, don Álvaro continuaba reflexionando sobre su relación con Santiago y Natalia. Aunque aún le costaba expresar sus sentimientos, comenzó a hacer pequeños gestos para demostrar su apoyo. Una tarde, mientras Santiago revisaba algunos documentos del fondo en el viñedo, don Álvaro apareció inesperadamente. «¿Tienes un minuto?», preguntó, con un tono más amable de lo habitual. «Claro, papá. ¿Qué pasa?». Don Álvaro se sentó junto a él, algo que raramente hacía. «Quiero que sepas que, aunque no siempre lo he demostrado, estoy orgulloso de lo que estás haciendo, no solo por el fondo, sino por la vida que has decidido construir con Natalia». Santiago, sorprendido, no supo qué responder al principio. «Finalmente», dijo, «eso significa mucho para mí, papá. Gracias». Ambos compartieron un momento de silencio, pero esta vez no era incómodo. Por primera vez en años, parecía haber un entendimiento mutuo entre ellos. En la villa, Natalia y doña Rosario trabajaban en la planificación de un evento para inaugurar oficialmente el fondo. Decidieron que sería una celebración sencilla pero significativa.
con la participación de las comunidades que serían beneficiadas. El día del evento, el viñedo se llenó de vida una vez más. Personas de diferentes lugares llegaron para celebrar el inicio de un proyecto que prometía cambiar vidas. Natalia, con un vestido blanco sencillo, tomó el micrófono para dar un discurso. Este fondo no solo lleva el nombre de mi padre, sino también su espíritu, dijo, con la voz llena de emoción. Ernesto Martínez siempre creyó que el verdadero legado de una persona está en el impacto que deja en los demás. Hoy, espero que este sea un paso hacia un futuro mejor para todos nosotros. Los aplausos llenaron el aire, y Natalia sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Santiago, que estaba a su lado, tomó su mano, mientras don Álvaro observaba desde una esquina, con una leve sonrisa en el rostro. Esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, don Álvaro se acercó a Natalia por primera vez desde su discurso. «Hiciste un gran trabajo hoy, Natalia», dijo, con un tono genuino. «Creo que tu padre estaría muy orgulloso de ti, Natalia». Aunque sorprendida por el comentario, sonrió. «Gracias, señor Salcedo. Señor. Significa mucho escuchar eso de usted». Don Álvaro asintió, y por primera vez, extendió su mano para estrechar la de Natalia. Ese gesto, aunque simple, marcó el inicio de una nueva relación entre ambos. Mientras las estrellas brillaban sobre el viñedo, Natalia y Santiago supieron que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. El fondo no solo era un homenaje a Ernesto, sino también un símbolo de reconciliación, amor y esperanza para el futuro. La calma había regresado al viñedo tras la inauguración del Fondo Ernesto Martínez. Natalia y Santiago estaban dedicados de lleno a su nueva labor, viajando a diferentes comunidades y escuchando historias que los motivaban aún más a seguir adelante. Sin embargo, Natalia sabía que todavía quedaba una conversación pendiente, una que había evitado durante semanas. Esa tarde, mientras Santiago revisaba documentos en la sala, Natalia decidió hablar con él. «Santiago, necesito ir a la mansión. Hay algo que debo decirle a tu padre». Santiago levantó la mirada, algo sorprendido. «¿Algo malo?» «No, creo que es hora de hablarle sobre lo que siento respecto a mi papá y cómo todo esto ha afectado nuestras vidas. Necesito cerrar ese capítulo». Santiago asintió, entendiendo la importancia de lo que Natalia quería hacer. «Te acompaño». «No, esta vez quiero hacerlo sola». Esa noche, Natalia llegó a la mansión Salcedo. El mayordomo la recibió con una leve inclinación de cabeza y la condujo al despacho de don Álvaro. Cuando entró, lo encontró sentado en su gran silla de cuero, con una expresión de leve sorpresa al verla. «Natalia, no esperaba verte tan pronto. ¿Ocurrió algo con el fondo?» «No, el fondo está funcionando bien. Estoy aquí para hablar de otra cosa». Don Álvaro cerró el libro que estaba leyendo y la invitó a sentarse. «Te escucho». Natalia respiró profundamente antes de comenzar. «Quiero hablar sobre mi papá, Ernesto Martínez, y lo que su historia significa para mí, durante años. Crecí escuchando sobre la injusticia que sufrió, sobre cómo perdió todo por la traición de alguien en quien confiaba. Eso me marcó, pero también me enseñó algo importante, que no importa cuánto perdamos, siempre debemos mantener nuestra dignidad». Don Álvaro la escuchaba atentamente, con una expresión seria pero receptiva. «Cuando descubrí que usted tuvo algo que ver con lo que le pasó, no sabía si podía perdonarlo, pero ahora entiendo que aferrarme a ese resentimiento no me permitirá avanzar. Por eso estoy aquí, para decirle que lo perdono». Las palabras de Natalia resonaron en la habitación. Don Álvaro, quien no esperaba algo tan directo, bajó la mirada, como si buscara una respuesta adecuada. «Natalia, no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de cómo manejé las cosas con Ernesto, y aunque no merezco tu perdón, agradezco que me des esta oportunidad para enmendarlo». Natalia asintió, sintiendo que finalmente había liberado un peso que llevaba desde hacía años. Lo importante es que está intentando cambiar. Eso es lo que importa ahora. De vuelta en la villa, Natalia compartió con Santiago lo que había ocurrido. Él, orgulloso de su esposa, la abrazó con fuerza. «Eres increíble, Natalia. No todos tienen la fuerza para hacer lo que hiciste». «No lo hice solo por mí», respondió ella, recostándose en su hombro. «Lo hice por mi papá, por ti y por nosotros». Mientras tanto, en la mansión Salcedo, don Álvaro permaneció en su despacho,
reflexionando sobre lo que Natalia le había dicho. Por primera vez en años, sintió que el peso de sus decisiones comenzaba a disiparse. Decidió escribir una carta, algo que nunca había hecho antes, dirigida tanto a Natalia como a Santiago. Queridos Natalia y Santiago, quiero agradecerles por darme la oportunidad de corregir mis errores. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que el futuro sea mejor para todos nosotros. Estoy orgulloso de lo que están construyendo juntos y de cómo han demostrado que el verdadero legado no está en lo material, sino en las vidas que tocamos. Siempre tendrán mi apoyo. Con cariño, Álvaro. Cuando terminó de escribir, sintió una paz que no había experimentado en años. En los días siguientes, don Álvaro comenzó a involucrarse más activamente en las actividades del fondo, aunque al principio lo hacía desde la distancia. Poco a poco empezó a acompañar a Natalia y Santiago en sus visitas a las comunidades. Durante una de esas visitas, vio a un grupo de niños jugando cerca de un campo de maíz. Sus risas y su alegría le recordaron algo que había perdido: la simpleza de la felicidad. Natalia lo observó desde lejos, notando cómo su expresión cambiaba al interactuar con las personas que estaban ayudando. Por primera vez, vio en él no al empresario severo, sino a un hombre dispuesto a aprender y a crecer. Esa noche, mientras estaban de regreso en el viñedo, Natalia y Santiago hablaron sobre lo mucho que había cambiado don Álvaro. ¿Crees que realmente se ha transformado?, preguntó Natalia, mirando las estrellas desde la ventana. Santiago sonrió, tomando su mano. Creo que está intentándolo, y eso es más de lo que esperábamos. Natalia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Entonces sigamos adelante. Hay tanto por hacer. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Natalia y Santiago supieron que no solo estaban cambiando sus vidas, sino también las de todos los que los rodeaban, y aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, estaban listos para enfrentarlos juntos. El viñedo estaba más vivo que nunca esa mañana. La inauguración oficial del primer proyecto financiado por el Fondo Ernesto Martínez atrajo a miembros de las comunidades rurales cercanas, líderes locales y empresarios interesados en apoyar la causa. Natalia y Santiago, como cabezas del fondo, habían trabajado incansablemente para organizar un evento que representara no solo el inicio de un sueño, sino también la unión de dos mundos que durante tanto tiempo parecían incompatibles. Natalia, vestida con un elegante vestido azul que resaltaba su sencillez y gracia, se paseaba entre los invitados, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Santiago, por su parte, se encargaba de los últimos detalles logísticos, acompañado por don Álvaro, quien, para sorpresa de muchos, había asumido un papel activo en el evento. Cuando todo estuvo listo, Natalia tomó el micrófono y se dirigió a la multitud reunida bajo un cielo despejado. Hoy no solo celebramos la inauguración de este proyecto, sino también la memoria de un hombre que dedicó su vida a construir un futuro mejor para su familia y su comunidad. Mi padre, Ernesto Martínez, creyó siempre en la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. Este fondo es su legado, y espero que, con el tiempo, podamos honrar su memoria ayudando a más personas a alcanzar sus sueños. Los aplausos llenaron el viñedo, y Natalia sintió cómo las emociones de los últimos meses la envolvían. Sus palabras no solo eran un homenaje a su padre, sino también una promesa de que su lucha no había sido en vano. Don Álvaro, escuchando desde un costado, no pudo evitar sentirse conmovido, aunque no era un hombre dado a mostrar emociones. Esa tarde algo en él cambió definitivamente. Se acercó a Natalia al final de su discurso, con un gesto de respeto que sorprendió a todos. Natalia, tus palabras han llegado a todos nosotros, dijo, extendiéndole la mano. Estoy orgulloso de lo que estás logrando. Tu padre estaría muy feliz de verte aquí, liderando algo tan importante. Natalia, aunque sorprendida, aceptó su mano con una sonrisa sincera. Gracias, señor Salcedo, pero esto no sería posible sin su apoyo. Estamos trabajando juntos por algo más grande que nosotros. Después del discurso, Natalia y Santiago dedicaron tiempo a interactuar con los invitados. Una de las mujeres presentes, Ana, la joven agricultora que había sido una de las primeras beneficiarias del fondo, se acercó a Natalia con lágrimas en los ojos. Gracias, Natalia. Este proyecto me ha devuelto la esperanza. Ahora puedo soñar con un futuro mejor para mi familia.
Natalia, conmovida, le tomó las manos. Esa es la verdadera recompensa, Ana. Ver cómo estos proyectos transforman vidas nos da fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, don Álvaro se encontraba hablando con uno de los líderes comunitarios, quien le agradecía por su implicación en el fondo. Señor Salcedo, nunca pensamos que alguien como usted se preocuparía por nuestras comunidades. Esto significa mucho para nosotros, don Álvaro. Con una sonrisa sincera, respondió: tal vez me tomó demasiado tiempo darme cuenta, pero entiendo ahora que el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Cuando el sol comenzó a ponerse, marcando el final del evento, Natalia y Santiago se sentaron juntos bajo uno de los arcos florales del viñedo. Observaban a los invitados despedirse con rostros llenos de esperanza y satisfacción. ¿Crees que logramos lo que queríamos?, preguntó Natalia, recostándose en el hombro de Santiago. Hemos logrado más de lo que imaginamos, respondió él, tomándola de la mano. Y esto es solo el comienzo, don Álvaro, que los observaba desde lejos. Se acercó con paso tranquilo. Por primera vez, su expresión reflejaba no solo orgullo, sino también una paz que no había sentido en años. Quiero decirles algo antes de que termine el día, dijo, sentándose junto a ellos. He pasado gran parte de mi vida luchando por preservar un legado material, pero ustedes me han demostrado que el verdadero legado está en las personas, y estoy agradecido por haberme permitido ser parte de esto. Natalia y Santiago lo miraron con gratitud, aunque había sido un camino lleno de obstáculos. Finalmente se habían encontrado en un punto de entendimiento y unidad. Esa noche, cuando la villa se sumió en el silencio, Natalia y Santiago caminaron juntos bajo las estrellas. Recordaron todo lo que habían enfrentado, las amenazas, los prejuicios, las tensiones familiares, pero también se dieron cuenta de lo mucho que habían crecido y aprendido. No cambiaría nada de lo que vivimos, dijo Natalia, mirando las estrellas. Cada desafío nos hizo más fuertes y nos trajo hasta aquí, añadió Santiago, abrazándola. Juntos, somos invencibles. Mientras las luces de la villa se apagaban y el cielo estrellado los envolvía, Natalia y Santiago supieron que su historia no era solo la de dos personas que se amaban, sino también la de un cambio profundo que había transformado sus vidas y las de quienes los rodeaban. El legado de Ernesto Martínez, el amor que los unía y la reconciliación con don Álvaro eran la prueba de que, con valor y determinación, podían superar cualquier obstáculo y construir un futuro lleno de esperanza,